Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. Quiero en esta oportunidad desear a todas las madres un feliz día a las madres y que Dios les bendiga. Y qué grande no será la madre que hasta el mismo Jesucristo quiso tener una. Hasta el mismo Dios quiso tener una. Así que flores para todas las madres del mundo. Bueno, y hablando de madres, pues hoy vamos a hablar de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. ¿Tuvo María más hijos? El tema que ha dividido a católicos y a protestantes es que si María tuvo más hijos. Estos puntos de diferencia es la virginidad perpetua de María. Según la Iglesia Católica, María solo tuvo a Jesús, pero los protestantes argumentan con la Biblia que María tuvo más hijos. Cuando me encuentro con un protestante, sea evangélico, testigo de Jehová, adventista o mormón, y quiero ponerme en una tónica fundamentalista, se molestan. Siempre comienzo la conversación con la pregunta: ¿dice la Biblia que María tuvo más hijos o más bien dice que Jesús tuvo más hermanos? Según ellos, yo no puedo colocarme en esa perspectiva y pensar que ellos son los que toman todo al pie de la letra, o sea, de manera literal. Pero objetivamente no es lo mismo, ya que, por ejemplo, podrían ser hijos de José y no de María. La verdad es que ninguno de ellos tuvo más hijos. Con un sencillo análisis genealógico y de gramática griego lo vamos a demostrar. No hay un solo versículo bíblico que nos diga que María tuvo más hijos. Bueno, primero analicemos las citas usadas por los protestantes para decir que María tuvo más hijos. Es bueno decir antes que en ninguna cita se usa la expresión hijos de María, que es lo que los protestantes argumentan. Pero en todo caso, sigamos con nuestra argumentación. No es el hijo del carpintero, no se llama María su madre, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, y sus hermanas no están todas viviendo entre nosotros. Esto dice Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. Si vemos la cita bíblica, en ninguna parte dice que son hijos de María. Lo que dice es que son hermanos de Jesús, pero fácilmente se demostrará quién es la madre de estos personajes. Oye, tu madre y tus hermanos están afuera y preguntan por ti. Marcos capítulo 3, versículo 32. Cuando les pregunto a los protestantes que por qué no creen en el purgatorio, me dicen que esa palabra no está en la Biblia. Yo les diría entonces, si María no tuvo más hijos, ¿por qué la expresión hijo de María o María tuvo más hijos tampoco aparece en la Biblia? En este caso, ellos sí recurren a otras artimañas para asegurar esto. Entonces, si la palabra no está en la Biblia, ¿por qué sí creen cuando se trata de atacar a la Santísima Virgen María? Después de esto, Jesús bajó a Cafarnaúm y con él su madre, sus hermanos y sus discípulos. Nos dice Juan capítulo 2, versículo 12. Todos ellos perseveraban en la oración y con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Hechos capítulo 1 y verso 14. Esto es el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Quienes estaban presentes en el aposento alto eran María, otras mujeres, y los hermanos de Jesús, que son los discípulos. ¿Por qué no decir María, la madre de Jesús, y sus otros hijos, que cada uno pues responda? Pero la Biblia no dice María, la madre de Jesús, y sus otros hijos. Y eso no lo dice realmente Hechos 1:14. Estaban en oración, pero no dice que fueran hijos de María, sino que estaba María, otras mujeres y sus discípulos. Pero no había ningún otro apóstol sino a Santiago, hermano del Señor. También dice Gálatas capítulo 1, versículo 18. Parece que uno de los nombres mencionados en Mateo vuelve a aparecer. Entonces, ¿será que este sí es otro hijo de María? Además de esta cita se valen dos más. En la primera, la expresión hasta que hace pensar que después sí sucediera lo que está narrando. Y no conoció hasta que dio a luz al hijo al que José le puso el nombre de Jesús. Esto ya lo vamos a estudiar en otros videos cuando nos habla de la preposición hasta que. En la segunda, la expresión a primogénito hace pensar que como fue el primero debieron haber más hijos. Y esto así lo entienden
los protestantes. Y dio a luz a su primogénito, Lucas capítulo 2, versículo 7. Con las citas anteriores, cualquier cristiano poco versado caería en el error de creer que María tuvo más hijos. Ahora llega nuestro turno de mostrar la verdad. La cultura judía es una cultura patriarcal. En ella prima la autoridad paterna y esta autoridad toma atribuciones lingüísticas tales que al referirse a un hermano de sangre, toque aclarar los hijos de mi padre, ya que decir hermano solamente puede referirse a cualquier grado de parentesco como tío, sobrino, primo, etcétera, que no estaba en lo que era la gramática judía o en el lenguaje judío. Esto ocurre porque en la lengua hebrea no existe la palabra tío, primo u otra. Vamos a ver algunas referencias bíblicas. Abraham tomó a Sarai, su esposa, y a Lot, hijo de su hermano. Aquí vamos a ver que Lot es sobrino de Abraham. Esto usted lo encuentra en Génesis capítulo 12, versículo 5. Aquí se ve claro que Abraham es tío de Lot. Sin embargo, más adelante lo llamará su hermano. Así pues, Abraham le dijo a Lot: mira, es mejor que no haya pelea entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, puesto que somos hermanos. Dice Génesis capítulo 13 y versículo 8. Entonces aquí vemos que se llaman hermanos. Pero efectivamente el grado consanguíneo es que Abraham es tío de Lot. Existe un ejemplo en Deuteronomio que puede iluminar sobre la diferencia gramatical entre hermanos de sangre. Maldito el que se acueste con su hermana, hija de su padre o de su madre, dice Deuteronomio capítulo 27 y versículo 22. El autor tiene que especificar hijo de, ya que decir solamente hermanos no indica ningún grado de consanguinidad específico. Otro texto que puede hacer entender a los protestantes la diferencia entre hijos de madre y hermanos la encontramos en el Salmo 69. Una vez que realmente ellos también utilizan el Salmo 69 capítulo 8, donde dice: me volví como un extraño para mis hermanos y como un advenedizo para los hijos de mi madre. Vamos a ver la diferencia a lo que nos quiere decir el escritor inspirado. Según los protestantes, este salmo es mesiánico, por lo que dice en el verso 10: me devora el celo de tu casa, de la cual hace mención los evangelios en San Juan capítulo 2 versículo 17. Aquí los apóstoles se recuerdan cuando Jesús pues echa fuera a todos del templo y ellos se recuerdan que está escrito en el salmo: me devora el celo de tu casa. Entonces aquí se cumple, y aquí en esta parte sí es mesiánico porque se está cumpliendo parte del Salmo 69. Aquí él deduce que Jesús sí menciona a sus hermanos de sangre. O sea, los protestantes deducen que está refiriéndose a los hermanos de sangre de Jesús. Pero vamos a aclarar bien claro lo que está pasando en el Salmo 69, versículo 8. Realmente hay que tener una mente muy estrecha para pensar eso, ya que mirando el verso así dice. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 69, 6. Vamos a ir antes, 2 versículos antes. Dice: tú sabes, oh Dios, si me he extraviado, pues no te están escondidos mis pecados. ¿Tendremos acaso que llegar a pensar que Jesús entonces pecó? Más bien diremos que hay unos versos mesiánicos, pero otros no. Lo que realmente importa de este texto es cómo hay una diferencia entre hermanos e hijos de madre, ya que el autor hace la distinción entre ambos. O sea, hay una diferencia. Con esta explicación basada en gramática y citas del Antiguo Testamento debería bastar para mostrar que la referencia de los hermanos de Jesús no implica que sean hijos de María. O sea, hermanos consanguíneos o hermanos de sangre de Jesús. Pero aún así analizamos cuáles son estos supuestos hermanos. Antes de entrar con los supuestos hermanos, analicemos las expresiones antes mencionadas: hasta que y primogénito. Según el texto de Mateo, después que María dio a luz, daría a pensar que sí tuvo relaciones con José. La verdad es que el sentido en griego y hebreo es diferente al español. Para nosotros, hasta que indica una acción que se da posteriormente, mientras que para los judíos indica una acción que no sucede hasta dicho momento. O sea, no pasa nada después del hasta que, sin mencionar lo que pueda suceder después. Con textos del Antiguo Testamento lo vamos a demostrar. Por ejemplo, y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta que el día de su muerte, como está en 2 Samuel capítulo 6, versículo 23.
Con una óptica protestante debería decir que Micol tuvo pues hijos después de muerta, porque como dicen que hasta su muerte indica que después del hasta que sí cambia la acción del verbo. Esto es lo que afirman los hermanos separados, pero esto no sucede. Entonces, una muerta dio a luz hijos, y esto es imposible. Si analizan bien la cita anterior, veremos que en la cultura judía la expresión hasta que hace mención a lo que ha ocurrido hasta cierta fecha, sin mencionar nada ni afirmar nada de lo que va a pasar después. Igual sucedió con María en Mateo capítulo 1, versículo 25. No menciona que hasta el momento del nacimiento de Jesús María era virgen. No está indicando nada de que esta condición virginal se perdiera después. No está afirmando nada. Ahora vemos en Lucas una expresión sobre la primogenitura de Cristo. Muchos creen que primogénito significa el primero de varios, pero solo indica el primero sin importar que habrá más. O sea, el primero era como, por ejemplo, el que va a tener la bendición. Este es el que tiene las herencias materiales y el que lleva también la bendición. Vamos a ver, por ejemplo, hijos de Moisés está Gerson y Eliezer. Hijo de Eliezer está Rehabías, el primogénito. Eliezer no tuvo más hijos, pero los hijos de Rehabías fueron numerosos. Está en el primer libro de Crónicas, el capítulo 23, versículos del 15 al 17. Como se puede apreciar, Eliezer tuvo su primogénito, que fue su único hijo. Fue el único hijo, pero que María tuvo más hijos porque a Jesús se le llama primogénito es no conocer las escrituras y pensar que somos los católicos los que supuestamente no los conocemos. O sea, aquí están quedando refutados los protestantes porque no están entendiendo la Biblia, y es que se supone que ellos son solo escritura. Ahora sí llegaremos a conocer a los hermanos de Jesús. El primer texto que usan los protestantes para argumentar hijos de María no es el hijo del carpintero, no se llama María su madre, no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, y sus hermanos no están todas viviendo entre nosotros. Marcos 13, 55, 56. Ya dijimos antes que en ninguna parte se dice hijo de María. Miremos los 4 nombres y mencionémoslos. Santiago, versión católica y los testigos de Jehová. Jacobo, en la versión Valera. José, Simón y Judas. O sea, Jacobo y Santiago es el mismo de los que menciona la lista de lo que nos habla en lo que es Mateo 13, 55, 56. Lleguemos a conocer quién es la madre de estos 4 hermanos. Comenzamos por la de Mateo. Por Mateo llegamos al momento de la cruz. Estaban también ahí muchas mujeres, de las cuales eran María Magdalena y María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Esto está en Mateo 27, versículos 55 y 56. De este texto podemos sacar lo siguiente. No se hace mención a María, la madre de Jesús. Se menciona a una María, madre de José y Santiago. Se menciona a la madre de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, que está en Mateo 10:3. De esto vemos que Santiago, el hermano de Jesús, no es el mismo Santiago, hermano de Juan. Pero esta madre sería María. Ya en Mateo esta mujer se presenta a Jesús a pedirle los primeros puestos para sus hijos. Como vemos Mateo 20 al 28, vemos que no le dice hijo a Jesús, ni presenta a sus hijos como hermanos del mismo. Esta María no es la Virgen María. Entonces, esta María menciona ahora será la misma del capítulo 13. Lo que se puede analizar es que María, la de Jesús, en verdad es madre de Santiago y José. Mateo no la nombra como madre de Jesús, sino como madre de los otros 2. Esto es muy sospechoso. Pero si leemos rápidamente los 3 evangelios sinópticos, cuando Jesús escoge a sus 12 discípulos, vemos que menciona a un Santiago, hijo de Alfeo, seguido de Judas Tadeo. Si ya descartamos que Santiago, el hermano de Juan, sea el del capítulo 13, nos queda mostrar si este hijo de Alfeo en verdad es hermano de Jesús. Pasemos a San Marcos. Marcos es el único que nos muestra la única parte en donde Jesús se le llama hijo de María. Marcos 6:3. De ahí que nos cueste mucho creer la expresión protestante. Los otros hijos de María, pues de Jesús la Biblia lo dice una sola vez, mientras los protestantes lo atacan todos los días, entre las cuales estaban María, la madre de Jacob, el menor, y de José y Salomé. Está en Marcos capítulo 15, versículo 40.
Vemos que ahora aparece Salomé y vuelve a salir Jacob y José. En este texto volvemos a observar a María Magdalena. No aparece María, la de Jesús, y vuelve a aparecer una María, madre de Santiago y José. Juan nos dará una gran pista para entender este gran misterio. Aquí lo vamos a descifrar. Estaban junto a la cruz de Jesús, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Eso usted lo ve en lo que es el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25. Miremos varias cosas. Por fin aparece María y sigue apareciendo otra María, ahora como esposa de Cleofás. En todos los evangelios aparece María Magdalena, solo en Juan aparece la Virgen María. Pero vemos que siempre aparece una María como madre de Santiago y José o como esposa de Cleofás. ¿Será esta la misma? La respuesta la vamos a analizar de esta siguiente manera. Santiago aparece como hermano de Jesús y hermano de Judas, José y Simón. La carta a los Gálatas nos menciona a un Santiago, hermano del Señor, en Gálatas 1:18. Como se hablaba de Jerusalén, debe ser Santiago el obispo. Este llamado el menor, como dice Marcos 6:3. Fue al mismo tiempo apóstol de Cristo. Como Jesús solo tuvo dos llamados Santiagos, y sabemos que uno es hijo de Zebedeo y murió por Herodes, este otro debe ser el hijo de Alfeo. En Lucas 16:6 nos muestra que Santiago, hijo de Alfeo, es el hermano de Judas Tadeo. Y sabemos que este Judas fue el autor de la carta de Judas, la cual dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. Esto usted lo ve en Judas 1:1. Váyase a ver la carta de Judas y ahí lo va a encontrar. Vemos que Judas se presenta como hermano de Santiago. En Mateo 13 aparece un Judas y un Santiago como hermanos de Jesús. Pero en su carta Judas se proclama hermano de Santiago, pero no de Jesús, de quien se llama siervo. De lo anterior concluimos que Judas, que aparece en Mateo 13, es el autor de la carta. Y este no se proclama hermano de Jesús, mientras que sí se proclama hermano de Santiago, que también aparece como hermano de Jesús, y es el que Pablo vio en Jerusalén, autor de la carta de Santiago. El nombre de Alfeo, su padre, es en arameo la traducción de Cleofás en griego. Con esto se demuestra que la María que aparece en la cruz como madre de Santiago y José es la misma que aparece como esposa de Cleofás. Cleofás es el mismo que Tadeo, por tanto Judas también es hermano de Santiago y José, que aparecen en Mateo, y se corrobora en la carta de Judas donde menciona a su hermano Santiago, pero no se dice igual de Jesús. Además, el Simón mencionado aparece en Mateo 10:3 y en Hechos capítulo 1 versículo 13. Como la madre de estos nombres es hermana de la Virgen María, ellos son parientes de Jesús, o sea, son primos hermanos, mas no hermanos directos de sangre. Esto es en lo que se confunden los hermanos separados. Entendiendo que entre los judíos no existía pues palabra para los parientes cercanos, no está mal que a estos primos de Jesús se les llame hermanos. Ahora miramos otros argumentos para no creer en los otros hijos de María. Si Jesús tuvo más hermanos, debió entregársele a María a estos hermanos, pero lo que hace es dársela a Juan, esto es en la cruz, hijo de Zebedeo. En la cultura judía, una mujer no debía quedar sin marido ni hijo, y esto pasaba, alguien debía acogerla. En la cultura judía, un hermano menor no podía aconsejar a un mayor, y a Jesús, sus hermanos le aconsejan que vaya a Jerusalén. Esto lo ve usted en Juan 7:3. Siendo que él es el primero, en la anunciación María no sabe cómo concebirá a Jesús, pues ella dice, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Como nos dice Lucas capítulo 1, versículo 34. Bueno, hasta aquí les dejamos refutada la mentira protestante. Entonces, ya si un hermano protestante ha sido honesto leyendo en su Biblia este estudio, debe reconocer que María, pues, siempre ha sido virgen. Esta doctrina fue explícita en forma de dogma en el Concilio de Letrán en el año 649. Ahí se determina lo que es la virginidad perpetua de María, donde se expresa María fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. También expresa el Concilio Vaticano II, cuando la Madre de Dios, llena de alegría, muestra a los pastores y a los magos a su hijo primogénito, que lejos de disminuir, consagró su integridad virginal. Así nos dice el documento oficial de la Iglesia, Lumen Gentium, capítulo 8
y número 57. Así que con esto quedó refutado que María no tuvo más hijos como quieren hacer aparentar nuestros hermanitos separados. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.